Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, continuamos con la segunda sesión del seminario, esta vez con la conferencia del arqueólogo Diego Martínez Celis, que tenemos aquí presente y le agradecemos bastante su colaboración. Bueno, el trabajo de Diego configura realmente, y lo hablábamos esta mañana algunos colegas, lo que hoy se está trabajando en la pintura rupestre en Europa, que es la investigación, la conservación y la divulgación en conjunto, ¿no? Y que Diego ha trabajado hace ya bastante años. Diego ha estado a la época con todos sus trabajos, ¿no? Bueno, rápidamente, Diego tiene magister en patrimonio cultural y territorio de Zambia. Es gestor y divulgador del patrimonio cultural y ha sido coordinador de diversos proyectos de documentación y gestión de arte rupestre. Es también el editor de la revista electrónica web, la cual nos dio a muchos de nosotros la oportunidad de escribir nuestros primeros trabajos y que hoy en día, pues bueno, es una referencia para investigaciones de arte rupestre. Pilar. Muy bien, pues bienvenidos y buenos días y buenas tardes a esta segunda sesión. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión de esa obra que es tan grande, que realmente es muy copiosa, pero que no es gratuita porque creo que la investigación en arte rupestre en Colombia tiene una gran tradición. Que yo sepa, desde el 19, mediados, hay citas y hay referencias. En el siglo XX, pues hay grandes patriarcas, ¿no? Yo recuerdo de haber leído en su día las obras de Triana y demás. Yo creo que el Espalazo lo dio el 2018 también, el haber incluido la lista de patrimonio mixto de la humanidad al parque de Chiribiquete, que es realmente, por lo que he visto en fotografías, impresionante. Pues bien, decía alguien del trabajo curioso que tiene y yo diría que tiene estas tres vertientes, pero que, como él bien dice, la gestión, pero la gestión no simplemente así sin más, sino la gestión triplicada en diagnóstico, en el diseño de lineamientos, por ahí tiene una obra sobre los lineamientos, y sobre todo en la conservación preventiva. Esto se añade a esto se le el trabajo de divulgación, que ya ha dicho Aline sobre la publicación de la revista del Rupestre Web, pero tiene manuales que nosotros en algunos cursos los hemos recomendado para nuestros alumnos. Tengan este manual que es el famoso arte rupestre de Cundinamarca, que lo tenemos todo por ahí en PDF, todo copiado en PDF y que lo aconsejamos que se lea como la base fundamental y también un trabajo no de divulgación, sino como previo al conocimiento del arte rupestre. Y después yo añadiría la investigación. La investigación fundamentalmente la hace sobre documentación, eso que todos queremos hacer y que es tan complejo, tan tedioso a veces, pero que hay que hacerlo, la documentación. Trabajo sobre aspectos técnicos e iconográficos, muy interesante porque para nosotros es un poquito más desconocido, aunque hay universalidad en la iconografía, es más desconocido. Y todo ello, que es con lo que me gustaría cerrar, es con algo muy especial que él ha trabajado siempre, y es la apropiación social del arte rupestre. Si no lo llevamos a nuestra propia interioridad de la comunidad indígena, de la comunidad académica, comunidad que sea, no va a tener buenos resultados. Y hoy es un día muy importante también para los que nos dedicamos a esto, porque hoy es el Día Europeo del Arte Rupestre. Se celebra en toda Europa hoy el Día del Arte Rupestre y están todos muy alborotados, todo el mundo haciendo conferencias y mostrando videos sobre el tema. Muy bien, pues, bienvenido Diego, y Aline, te dejo la palabra. Bueno, sin más, muchísimas gracias, Diego. Diego nos presentará la conferencia Ampliando el espectro, la policromía en el arte rupestre y la percepción condicionada en su investigación. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Aline y Pilar. Primero que todo, pues, agradecerte por la invitación a este espacio, también por las palabras que acaban de compartir. Pues, de verdad me siento muy honrado, pues, que se reconozca ese trabajo que hemos venido haciendo. Desde luego no lo he hecho solo,
lo he hecho con varios colegas y sobre todo como también lo acota Pilar, pues de mano con la comunidad. Todos estos trabajos y parte de lo que voy a presentar ha sido gracias a unos proyectos de inventarios participativos que hemos empezado a hacer hace unos 10 años en varios municipios aquí de mi país, y mediante los cuales pues se ha logrado identificar mucho arte rupestre, pero sobre todo de la mano de las comunidades. Entonces, si me permites, Aline, compartimos la presentación y empezamos el tema. Ampliando el espectro de la policromía en el arte rupestre de la Sabana de Bogotá y la percepción condicionada en su investigación. Bueno, este es parte de un proyecto que ya fue publicado hace 2 años en el libro Arte Rupestre en Colombia, que se editó por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, aquí en Colombia. Bueno, el arte rupestre hay que entenderlo como que es solamente uno más de muchas otras formas de expresión que tenían en el pasado los grupos prehispánicos. O sea, cuando hablamos de arte rupestre a veces pensamos que es un universo aparte o que es como el inicio de lo que fue las maneras de expresión gráfica de estos grupos indígenas del pasado, pero realmente hay que entenderlo como parte de un conjunto más amplio en el que también se compartían otro tipo de soportes. Digamos, estos lenguajes se expresaban desde luego en el primer soporte que tenemos a la mano, que es nuestro propio cuerpo, la pintura corporal, la pintura facial. Posiblemente es a través de ahí donde se empieza la necesidad de plasmar mediante gráficos un lenguaje para comunicarnos unos a otros. Desde luego hay otros soportes como la madera, los tejidos, los líticos o la misma cerámica. Muchos de estos ya desaparecieron, digamos, que no han tenido una conservación en el tiempo, y por eso pues ya no tenemos una noción de ellos. Probablemente de todo este gran bagaje de elementos es el arte rupestre el que más ha permanecido por su propia materialidad, que es la piedra. En la piedra pues sabemos que quedaron plasmados tanto pinturas como grabados. En Colombia tenemos estas dos manifestaciones, estas dos versiones, digamos, mediante la pintura, que es agregar un pigmento sobre la roca, y el grabado, que es, al contrario, es sustraer de la superficie el elemento pétreo para formar también formas o figuras. Entonces, teniendo en cuenta que pues, también en nuestro país tenemos arte rupestre, como en todo el mundo, quiero situarlos primero hacia la zona que vamos a estudiar hoy. Estamos pues en Colombia, la punta noroccidental de Sudamérica. El ramal en el que termina la cordillera de los Andes se distribuye en 3, cordillera central, oriental y occidental. En este caso nos encontramos en la cordillera oriental, donde se encuentra el altiplano cundiboyacense, que es una región que tiene, digamos, se encuentra en promedio los 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar y llega hasta unos 4.000 metros en las alturas que le dan, digamos, límite a este territorio. Es un territorio grande que tradicionalmente fue conocido como el territorio muisca, porque pues el grupo que encontraron los españoles en el siglo XVI, pues era mayoritariamente el muisca. Dentro, digamos, del altiplano cundiboyacense tiene tiene varias subregiones, entre ellas está la Sabana de Bogotá, que queda al sur occidente. En la Sabana de Bogotá, pues es el sitio donde se establece la ciudad de Bogotá, pero a sus alrededores es un espacio muy plano, digamos que también tiene en sus límites unas alturas que llegan hasta los 3.200 metros sobre el nivel del mar, pero es más o menos, digamos, el territorio en el que me voy a enfocar, porque esa es la zona de estudio de estos casos de la pintura en policromía. Bueno, para entender un poquito cómo fue el proceso histórico aquí en la Sabana de Bogotá, pues tenemos nociones de que por lo menos hace 10.000 o 12.000 años ya se empezó a poblar. Entonces tenemos
una periodización muy general, desde luego, pero que data, digamos, desde el periodo precerámico, después un periodo ya propiamente cerámico, digamos, los de grupos agricultores, como son el periodo Herrera y después un periodo Muisca. En ese periodo Muisca también tiene alguna subdivisión entre el periodo Muisca temprano y el Muisca tardío, y luego pues llega la invasión europea en el siglo XVI, se establece la colonia y finalmente la república, de la cual llevamos ya 200 años. En este espectro, pues como les digo, de unos 12.000 años, pues se encuentra inserto el arte rupestre, pero de una manera muy poco todavía, digámoslo, caracterizada, porque no tenemos ni siquiera una sola fecha en torno a un sitio con arte rupestre aquí en este territorio. Simplemente les quiero mostrar esta secuencia de imágenes donde vemos alrededor de una piedra con arte rupestre cómo se pueden, digamos, reconocer varios momentos de toda esta gran historia, inclusive desde antes de que llegara el ser humano, quedaron huellas en torno a estos lugares. Por eso simplemente es algo, desde luego, muy ilustrado para recordar que durante el establecimiento de estos 12.000 años en el territorio, pudo haberse realizado el arte rupestre. El periodo precerámico, después de este periodo de los grupos Herrera y Muisca, es probablemente durante este periodo en el que se realizan las pinturas que vamos a ver a continuación. Desde luego tenemos un margen amplio de unos 2.000 años, pero pues es lo que hay hasta ahora, digamos, a nivel arqueológico, pues para podernos contextualizar un poco. Durante el periodo y al momento de la conquista, pues se dan unos cambios muy significativos en todo este territorio y finalmente, y también se sigue dando arte rupestre. Ahorita les voy a mostrar más adelante unos ejemplos de que el corte que implicó, digamos, la invasión europea no significó una interrupción cultural tan abrupta, porque parece ser que el arte rupestre sí se siguió elaborando. Lo que quiere es que lleguemos a ver de que en el presente esas huellas se han ido acumulando y inclusive manifestándose de manera de graffiti, que también sería visto desde, digamos, desde un punto de vista antropológico, podría ser considerado como una forma también de arte rupestre. No, con esto no quiero decir que esté validando esta expresión, sobre todo la que se realiza sobre pinturas más antiguas, pero simplemente traigo a colación como para recordar que seguimos siendo esos mismos seres humanos que plasmaron esas pinturas en el pasado, tenemos las mismas necesidades, solo que nos expresamos mediante otro tipo de lenguaje y por otros medios, ¿no? Pero pues, en todo caso, esta rápida visión de 30.000 años que acabamos de ver en esta secuencia, pues puede verse abocada a la desaparición si no hacemos algo en el presente, ¿no? Finalmente esto ya está sucediendo aquí en nuestro territorio de la Sabana de Bogotá. Desafortunadamente estamos viendo cómo se acaba con sitios físicamente y de manera completa. Hemos visto desaparecer ya muchos sitios. Entonces esto también es un poco un llamado, y esta charla pues busca hacer no solo una denuncia, sino también un llamado pues para seguir valorando estos lugares de una mejor manera y sobre todo percibir los grandes valores patrimoniales que están implícitos en los sitios con arte rupestre. Bueno, ahora sí, entrando a nuestro territorio de la Sabana de Bogotá, lo que se sabe del arte rupestre de la Sabana de Bogotá, como vemos acá, hay una distribución muy diferenciada de lo que son las pinturas y los grabados. Digamos, ahí vemos el límite que está marcado. Ese es el límite, digamos, de lo que es propiamente la sabana. Y dentro de la Sabana de Bogotá encontramos mayoritariamente pinturas. Y a diferencia de los contornos, que ya son unas tierras más quebradas, tierras más bajas, son tierras de territorios de 2.600 metros hacia abajo, llega hasta los, digamos, 1.800 metros sobre el nivel del mar, son tierras más cálidas, y en ellas encontramos grabados mayoritariamente, con algunas pocas excepciones, desde luego. Vemos, por ejemplo, que hay un puntico negro en este sector
de la sabana de Bogotá y encontramos un petroglifo muy solitario en medio de una región muy amplia de pinturas y también encontramos alguna que otra pintura aislada en la zona que tiene los petroglifos. ¿Qué sabemos del arte rupestre de la sabana de Bogotá? Mayoritariamente, digamos en una caracterización desde luego muy general, aquí les traigo pues algunas características que básicamente, como les decía, son pinturas. También se ha dicho que básicamente son de color rojo, que es la técnica de su aplicación ha sido mayoritariamente dactilar, que su configuración o iconografía es geométrica, del tipo geométrico abstracto, y que pues, definitivamente son de origen prehispánico, ¿no? Aunque de una cronología más exacta, pues incierta. Por lo tanto, se ha pensado que puede corresponder a los grupos precerámicos, a los grupos Herrera o a los grupos Buises. Eso, digamos, de una manera, desde luego, muy reducida, pero se los traigo a colación porque con base en preconceptos es que se ha venido de pronto trabajando y sumando desde nuevas investigaciones a seguir reconfirmando estas características ya preestablecidas. Y esto es lo que vengo a discutir, especialmente el hecho de que se considere que el color rojo es el mayoritario y es el que ha predominado en la elaboración de estas pinturas. Este es el tipo de arte rupestre que se encuentra aquí en la sabana de Bogotá. Como vemos, son figuras efectivamente en rojo, ocre, producidas mayoritariamente de forma dactilar, geométricas abstractas, son combinaciones muy complejas, hay superposiciones, pero este es un mural tipo, se encuentra en Sutatausa, en Cundinamarca, que ya es un poco más al norte de la sabana de Bogotá. Pero esto es, si vemos rombos, círculos, espirales, zigzags, fijo estamos frente a un sitio con arte rupestre de los alrededores de Bogotá. Ahora bien, desde la historiografía, ¿qué se ha venido diciendo? Como bien lo anotaba Pilar, las primeras nociones que tenemos del arte rupestre, inclusive aquí en la Colombia, pues datan de muy temprano, del siglo XVII. Los primeros cronistas, inclusive el propio Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue, pues, digamos, el conquistador que fundó Bogotá, él en sus crónicas, que están perdidas, pero que los cronistas retoman, él hace ya alusión a que ha visto en el territorio figuras que hoy en día consideramos como de arte rupestre. Voy a leerles aquí lo que dice, por ejemplo, Fray Pedro Simón, que fue uno de estos primeros cronistas, quien hacia 1625, pues narra, dice que hállase también esta misma figura de la Santa Cruz, que él estaba haciendo como una observación sobre que las cruces ya las conocían los indígenas antes de ser, digamos, aquí conquistados, entre comillas, porque parece que hay una tradición de que antes hubo un apóstol evangelizador que fue San Bartolomé o Santo Tomás, que les habría enseñado digamos, las escrituras, la fe católica, pero que la perdieron. Luego, finalmente, Fray Pedro Simón dice que la evidencia es que hay cruces en muchas partes del territorio. Y entre ellas, pues, hace alusión a esto. Dice, hace también esta misma figura de la Santa Cruz, bien hecha y formada con un almagre tan fuerte que la antigüedad y las aguas lo han podido borrar en algunas peñas altas, que las hallaron hechas cuando entraron los españoles. De que yo he visto algunas cerca del pueblo de Bosa y de Soacha. Él está haciendo referencia a que vio pinturas rojas, por eso menciona el almagre. Esa es como la más temprana relación que tenemos. Ya en el siglo XIX y XX, desde luego empiezan ya a haber nuevos investigadores que ya abordan el estudio del arte rupestre con la visión ya pues moderna, y ellos siguen incidiendo e insistiendo, digo, en la necesidad, digamos, de caracterizar este arte rupestre, y siempre se enfocan en el color rojo. Por ejemplo, José Virgilio Becerra, quien en los años 90, de 1990, dice que él se enfoca en
en por qué, cuál es la razón de por qué hay tanto rojo. Entonces dice, el color más empleado en las pictografías de la Tirana fue el rojo. No se sabe si el uso persistente de ese color obedecía a un factor estético o a elementos de concepción exclusivamente religiosa. Esto se los traigo simplemente a colación, aunque Ezequiel Uricoechea, Vicente Restrepo, Miguel Triana, Luis Gisletti, Núñez Jiménez, Pérez de Barradas, Silva Celis, Wenceslao Cabrera o Álvaro Botiva, que es quien aparece aquí en este montaje, ellos siempre se enfocaron y caracterizaron mayoritariamente el arte rupestre por el color rojo. Entonces, pues ante esta observación, que, además que se puede aquí comprobar en las transcripciones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, unas pocas, pero de una muestra más grande, desde luego que tenemos, de transcripciones desde el siglo XIX hasta las que hizo Triana a comienzos de los años 20. Aquí vemos algunas de la Comisión Coreográfica y de José María Gutiérrez de Alba, hacia 1875. Todos hicieron transcripciones de hitos con arte rupestre y todos pintaron de rojo las pinturas. Esto pues refuerza ese imaginario de que este es el pigmento predominante. Pero ¿qué pasó? Les voy a contar algo, pues ya es un poco más anecdótico. Hacia el año 2004, con Pedro Arrello, mi colega y amigo, pudimos visitar la zona de Sutatausa y encontramos un abrigo, un semiabrigo rocoso, digámoslo así, donde pudimos observar pinturas de tres tipos de pigmentos, de colores. El rojo, como vemos aquí en este corte, se ve las huellas de color rojo, algunas muestras de blanco y pintura en negro. Entonces, las encontramos desde luego siendo parte de un mismo conjunto, pero la distribución era interesante porque, digamos, en la parte que daba al exterior, ahí ya habían prácticamente solo pinturas rojas. Ya el blanco y el negro lo encontramos muy adentro del abrigo, en una parte pues ya donde no entra ni la luz, ni les da pues la humedad, ni tampoco el viento. Eso nos llevó a pensar que probablemente eso se debía a una conservación diferencial, es decir, finalmente no encontramos pintura blanca ni negra en el exterior, simplemente porque pues ahí no se conservó, pero probablemente el mural completo sí poseía los tres colores. Esto lo reconfirmamos aquí a la derecha vemos otro abrigo muy cercano, donde también encontramos muestras del color negro y de blanco junto con el rojo pues, tradicional. Pues con eso, como les digo, pues llegamos a la conclusión y también inspirados un poquito en lo que Robert Bednarik ya venía hablando sobre la toponomía del arte rupestre, que es pensar en que lo que estamos viendo en el presente no es sino el remanente de lo que existió en el pasado. Es decir, a veces pensamos y nos enfrentamos a un sitio con arte rupestre pensando que eso fue exactamente lo que hicieron los indígenas, pero lo que estamos viendo es que efectivamente se han perdido muchos elementos, especialmente en este caso los colores. Se han perdido los colores que menos resisten a la intemperie y los que menos adhesión tienen al soporte, que son en este ejemplo el blanco y el negro. El rojo sí, pues digamos, se conserva de mucha mejor manera. Por lo tanto, a partir de esta observación empezamos a cuestionar si efectivamente había que revisitar los sitios que tradicionalmente ya habíamos visto, porque no habíamos pensado en que efectivamente pudieran haber rastros de pintura blanca y negra. Y eso lo comprobamos inclusive un año después en un proyecto que tuvimos en el Parque de Facatativá, en el que, haciendo una documentación, encontramos por primera vez para este sitio pintura blanca. Ahí vemos en la muestra, no sé si pueden ampliar la imagen, exacto, gracias. Y vemos aquí a mano izquierda unos fragmentos muy sutiles de pintura blanca. Resulta que este parque, el Parque Arqueológico de Facatativá, es prácticamente el sitio que más se ha estudiado aquí en Colombia. Desde el siglo XIX, la Comisión Coreográfica, en los años 50 vino el cubano Núñez Jiménez, y después han venido cualquier cantidad pues, de investigadores. Ese parque pues, ha sido reestudiado y nunca nadie había reportado pinturas blancas. Eso para nosotros fue
pues muy diciente, porque decíamos, ¿qué está pasando? Si nosotros, después de haber encontrado un sitio con pintura blanca y negra en Sutatausa, porque ahora sí las estamos viendo en Facatativá, ¿no? Tal vez era porque no habíamos pensado que existiera, ¿no? Pero bueno, eso me estoy adelantando un poquito a las conclusiones, pero eso fue lo que ya nos empezó a indicar que estábamos teniendo un problema de percepción. Ahora bien, ya pues lo que quiero es compartirles, porque ya después de ese siguiente hallazgo del 2005 en Facatativá, y gracias a estos proyectos de documentación participativa, logramos empezar a encontrar muchos más casos. El método que utilizamos es el tradicional Desstretch, mediante el cual es posible hacer una separación, digamos, de canales de color, y definitivamente nos ayuda a ver mucho más de lo que observamos a simple vista. Los que conocen esta aplicación saben pues la maravilla que es, y de buena vez aprovecho para darle un agradecimiento al profesor John Harman, quien fue quien creó esta gran herramienta y la puso a disposición del público de manera gratuita. Esto ha sido, pues, digamos, un gran avance que se ha hecho posible gracias también a esa generosidad del profesor Harman. ¿Qué encontramos? Les voy a mostrar algunos casos. En Tenjo, por ejemplo, en Tenjo, Cundinamarca, encontramos un caso de el rojo sobre amarillo. En este caso ya había sido advertido unos años antes, pero haciéndole el Desstretch logramos encontrar unos sectores más. Como podemos ver, se trata de pintura amarilla y con superposición de rojo. Incluso en algunos de esos sectores del amarillo, pues ahí simplemente como a manera un poquito anecdótica, yo muestro cómo parece como los objetos de la orfebrería Muisca Calada, que se pueden ver en el Museo del Oro, que es orfebrería de esta región, y pues parecería, ¿no?, poder representar también por el color amarillo que le da el énfasis y como su semejanza con el oro. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero mostrar es que aquí hubo dos momentos de elaboración o de que se plasmó la pintura sobre la piedra. Definitivamente hubo un primer momento en el que se plasmó amarillo y un segundo en el que se plasmó el rojo. No sabemos con cuánto tiempo de diferencia. Pudo haber sido un día o pudieron haber sido siglos entre uno y el otro. Aquí lo importante es por lo menos notar que tenemos un pequeño indicio de cierta diacronía, digamos, en la elaboración de este mural. Y también pues en una riqueza cromática pues que hasta ahora venía siendo, no se sospechaba que pudiera existir. En Boyacá, Dinamarca, también en el año 2015 encontramos un mural que era muy difícil de observar, inclusive pues a simple vista solo logramos percibir el rojo. Ya haciéndole los filtros del Desstretch, vemos por ejemplo en la parte de arriba que efectivamente tiene pues los punteados geométricos, etcétera, pues clásicos, digamos, del arte rupestre aquí de la sabana, y abajo vemos en naranja como resaltó una figura que era imposible de ver a simple vista. Ahí vemos una pequeña transcripción, ¿no?, desde luego no muy precisa, pero en la transcripción se logra ver que son un par de antropomorfos con unos tocados, y esto pues efectivamente nos da también a pensar que hubo dos momentos de elaboración de este arte rupestre, y que no son coincidentes, es decir, la pintura naranja se puso sobre la roja, sobrepasando figuras que existían, y por lo tanto, por lo tanto, pues también hay una diacronía aquí en este caso. Esta policromía en Cucunúa la encontramos con los amigos del Centro de Historia de Sutatausa, y vemos que también existe el mural rojo clásico, con algo de manchones y escurrimientos, pero se sobrepuso una figura blanca, también que tiene como otra iconografía diferente, porque el de atrás es muy geométrico, abstracto, y la iconografía del blanco es el antropomorfo, pues que sí difiere un poco del de abajo, ¿no? Igualmente vemos aquí una diacronía. En Suezca, Cundinamarca, es el caso tal vez más evidente, porque a simple vista sí fue posible observar
que estas figuras en rojo ocre pues están rellenadas, digamos que sí, como si fueran unos esqueletos los colores rojos, y el amarillo se rellena el resto, y pues haciéndole el desestrecho es mucho más evidente cómo conjuga. Aquí en este caso sí hablamos de sincronía, porque hay una consciente forma de armonizar ambos colores para darle, finalmente, la apariencia final a la pintura, ¿no? De este caso voy a hablar más adelante porque tiene algo interesante en el contexto, sobre todo del entorno. En Zipacón, Cundinamarca, pues este es otro caso especial porque ustedes ven en la parte de arriba a la derecha, ahí hay una transcripción del siglo XIX, del álbum de Liborio Cerda. En esta transcripción se dibujan las pinturas, pero solo en rojo, o sea, no se aplican ahí otro color, no se hace ninguna diferenciación. Ya en el siglo XX, hacia los años 80, Gonzalo Correal y María Pinto estudian la zona, y él hace unas transcripciones donde tampoco hace ni anota nada de más allá de lo que hay en rojo. Lo extraño es que ya uno visita el lugar, y ahí pueden ver en la foto original a la izquierda, se puede ver que sí se alcanza a ver el negro, hay un color negro aplicado que bordea unas partes del rojo. Ya aplicando el filtro, aquí vemos el filtro rojo y a la derecha el filtro negro, es supremamente evidente que sí hay un color adicional ahí pues en la transcripción de la derecha. Finalmente en el calco vemos cómo conjugan unos con otros. Bueno, este es un descubrimiento que fue interesante también gracias al desestretch, porque veíamos unos manchones naranjas y solo al aplicarle el desestretch pudimos observar de qué se trataba. Es una iconografía plenamente colonial, porque vemos la representación de la Virgen y algo que parece crucifijos, pero también relacionados con la iconografía prehispánica, como puede ser esa culebrita. Como vemos, pues aquí ya empezamos a advertir otra dimensión del arte rupestre. Por eso les decía que la tradición del arte rupestre continuó después de la invasión europea, porque aquí tampoco se había, hasta la fecha, hasta este año 2015, no se había advertido arte rupestre del periodo post-conquista. Aquí vemos un ejemplo también cercano. Encontramos un conjunto con 5 rocas que todas poseen iconografía post-conquista. Como vemos, también hay policromía en el sentido de que, por ejemplo, en este mural encontramos 2 estilos, digámoslo así, entre comillas. Valga la aclaración aquí, para el estudio del arte rupestre, ni en la Sabana ni en Colombia se han establecido ningún tipo de estilos ni tradiciones como sí se ha hecho en otras partes del mundo. Aquí tal vez todavía estamos muy incipientes y estamos prácticamente solo hablando de pinturas, grabados y punto. No se han establecido estas categorías que ya se usan en todo el mundo. Pero digámoslo, en el estilo 1, que sería el más antiguo, vemos estas partes que son las figuras geométricas abstractas y en color rojo ocre, como el tradicional, que sería el prehispánico, y con unas pequeñas superposiciones en algunos sectores. Vemos lo que es la pintura naranja, que propiamente ya será por conquista, porque pues, se ve igualmente esa iconografía de crucifijos y de unas figuras antropomorfas pues, que ya difieren del estilo anterior. Entonces también es interesante ver aquí cómo el color nos está indicando una cronología diferenciada. Pero finalmente el conjunto es una policromía. Lo que sí vale anotar es que al parecer el dibujante posterior, el postconquista, sí respetó los espacios del arte antiguo, porque se cuidó de que no hubieran mayores superposiciones. Bueno, aquí vemos otro caso similar, este fue ya advertido más recientemente, en el mismo parque de Facatativá, donde habíamos encontrado esas pinturas blancas, encontramos una superposición de pintura naranja sobre las pinturas rojas. Entonces también vemos que la iconografía de la pintura naranja nos remite al periodo colonial, posiblemente por lo de los crucifijos, ¿no? Y porque también coincide con la
el mural anterior de Boyacá. Boyacá y Cativa quedan más o menos cerca, como en la misma región de la sabana. Bueno, y finalmente este caso de policromía en Soacha, que es reciente y se lo agradezco a Everardo Herrera y a Mario Rodríguez, quienes ellos establecieron el año pasado, hicieron un plan de manejo de todo el municipio y encontraron unos nuevos sitios, y llama la atención que encontraron un abrigo donde hay pintura negra junto a pintura roja. Esto pues tampoco se había advertido en esta zona de la sabana. Pues fue una sorpresa, pero digamos que esto también reafirma la idea de que parece ser que es que antes no creíamos que hubiera arte rupestre de otros colores y hasta ahora los estamos viendo porque ya empezamos a visibilizarlo. Entonces, el mapa de la sabana de Bogotá, ya como vimos el anterior, ya cambia, empieza a aparecer color. Entonces, si comparáramos con el anterior, vemos que ya empieza a aparecer, por ejemplo, aquí en la zona de Sutatausa, blanco, negro, y Cocunúa y Suezca, aquí empieza a haber como un sector concentrado donde ya empezamos a ver ciertas, pues definitivamente murales con policromía. Lo mismo pasa en este sector de la sabana al sur occidente, en la zona de Facatativá, Zipacón, Boyacá y Soacha, acá. ¿Qué tienen de particular estos sectores? Ambos son secos, ambos son particularmente mucho más secos que el resto de la sabana de Bogotá. Llueve menos y pues digamos, esa condición medioambiental posiblemente ha posibilitado que se conserven de mejor manera esos otros pigmentos. La pregunta entonces, que nace a partir de estas observaciones, es si fueron mayoritariamente polícromas las pinturas rupestres de la sabana de Bogotá. Y yo me atrevería a decir que sí. Es decir, lo que estamos observando en estos nuevos casos recientes simplemente es como la punta de un iceberg y pues todo un, digamos, acervo probatorio de que parece ser que los murales contenían muchos más colores, pero definitivamente se perdieron con el tiempo. Eso quiero, digamos, corroborarlo simplemente con unas extrapolaciones, si me permiten. Con el arte rupestre mundial es fácilmente observable que inclusive arte rupestre tan antiguo como el de Europa, especialmente ahí en España, pues está Altamira, donde los bisontes polícromos, ¿no? Tienen negro, rojo, pero también en muchas partes del mundo es más fácil advertir policromías. Conocemos en Perú, el Rayer Hosnik nos ha mostrado unos sitios maravillosos con unas policromías que parecen haber sido hechas el día de ayer. En México, allá en la Baja California, en la misma cueva de las manos en Argentina, que pues, se sabe que son muy antiguas, por lo menos cerca de 10.000 años, ya se usaban las tonalidades diversas. Y, por ejemplo, hay un caso en California. O sea, todo lo que nos está mostrando es que el arte rupestre, incluso el más antiguo, ya es polícromo. Entonces no tiene nada raro que un arte rupestre más reciente también haya seguido continuando pues con la tradición, porque los indígenas pues tenían el conocimiento de producir muchos colores. Esto también, digamos, valdría aquí hacer la comparación con dos sitios arqueológicos en Colombia que, aunque no son propiamente arte rupestre como nosotros lo conocemos, pero pues finalmente son elaboraciones hechas sobre piedras, y es el caso de San Agustín en el Huila, donde unos sitios, digamos, que fueron descubiertos en los años 90, como este que es el del Purután, aquí abajo a la derecha, vemos que se encontró dos sitios donde las estatuas están plenamente decoradas con pintura negra, blanca, amarilla y roja. Arriba vemos la transcripción que hace el maestro César Velandia de otras pinturas, de otras esculturas donde se han encontrado algunos pigmentos y rastros de pigmentos de otros colores. Aquí a la izquierda vemos un sarcófago donde también las lajas decoradas todavía conservan algunas muestras. Resulta que San Agustín duró
pues toda la vida bajo tierra porque son monumentos funerarios. Solamente hasta hace 150, 100 años se empieza a sacar a la luz San Agustín y se empieza a perder los pigmentos que posiblemente todavía conservaron estando enterradas. Al momento que salen a la luz sabemos que estos pigmentos son muy frágiles y se van desapareciendo. Por eso prácticamente se podría afirmar que todo San Agustín era policromo. De esto también vale pues que hay un trabajo de Catalina Bateman muy interesante donde ella hace el análisis de muchos casos de policromías en la estatuaria de San Agustín. Y aquí el caso de Tierra Adentro, que es otro sitio arqueológico al sur de Colombia, muy cerca de San Agustín, donde también está tallado, digamos, bajo tierra y sobre la roca, y se han hecho pues decoraciones con múltiples colores, también tenemos los mismos, ¿no? El rojo, el blanco, el negro, y el amarillo también aparece, y pues es absolutamente una policromía maravillosa. Entonces, estos dos sitios, pues vale aclarar, son patrimonio de la humanidad. Ahora bien, ¿cuál es la tesis? O sea, lo que se propone y es lo que pasa, porque ¿cuál es esa diferenciación entre el rojo y los demás colores? Resulta que pues, básicamente se deben a una conservación diferencial, como ya les había comentado, y que si vemos en esta gráfica, en el eje vertical, vemos, digamos, el grado de conservación. Entre más conservado esté un sitio, pues es más visible, desde luego, pero en la línea, en el eje horizontal, vemos la línea del tiempo, es decir, que en el pasado esa conservación y esa visibilidad eran más altas. Pero en el presente ya han ido decayendo lo que son estas curvas de degradación, que cada pigmento tiene su propia curva. Digamos, aquí está, simplemente esto es un modelo teórico, pero lo que quiero mostrar es que, por ejemplo, el pigmento rojo tiene una curva de degradación mucho más amplia, es decir, todavía se conserva. Aquí estamos en el ojito, en el presente, y estamos viendo todavía que la monocromía todavía se conserva. Mientras que los otros colores, perdón, la monocromía del rojo ocre, mientras que los otros colores ya esa curva decayó y prácticamente ya hoy en el presente se ven muy pocos ejemplos porque ya no existen, se perdieron ya con el tiempo. ¿Qué pasará al futuro? En el futuro lo más seguro es que ese rojo ocre predominante también se termine desapareciendo, definitivamente va a desaparecer, pero en este momento estamos observando lo que podemos visualizar aquí en este horizonte de sucesos, digámoslo así. ¿Y por qué se está dando esto? O sea, no solo es por la conservación diferenciada de los pigmentos, sino también porque el hecho de que antes no lo hayamos visto no es solo gracias al desestretch, también es porque no los habíamos pensado. O sea, aquí lo que yo propongo es que los investigadores hemos tenido una percepción condicionada, porque durante la historia de la investigación, como les mostré, siempre se habló del rojo, del rojo, del rojo, y parece ser que como que nadie advirtió los otros colores, no, simplemente que cuando íbamos a campo no los encontrábamos. Yo recuerdo mucho un profesor que nos hablaba de cómo encontrar los sitios con arte rupestre a la distancia, y él siempre hacía énfasis en que las piedras se veían como ya con color, ¿no? Se veían como coloreadas, digamos coloradas a la distancia, y que eso era indicador de que ahí había pintura rupestre. Desde luego nos estábamos enfocando en el rojo, pero entonces lo que estoy queriendo aquí mostrar un poquito es que frente a unas policromías, si no creemos o no sabemos que pueden haber otros colores, pues solo vamos a distinguir los que estábamos pensando que en este caso era el rojo. En la parte de abajo está un ejemplo un poco quizás más diciente de cómo en un descubrimiento reciente, digamos una fotografía que se tomó de un agujero negro, tal vez ustedes recuerdan que el año pasado fue una gran noticia científica, que por primera vez se puede fotografiar un agujero negro. La cuestión es interesante porque resulta que los agujeros negros eran construcciones, primero de todo, unas construcciones teóricas. Fueron unas singularidades del universo que desde la teoría de la relatividad de Einstein, pues él predijo, ¿no?, que debían existir agujeros negros. Y primero fue una construcción matemática, y solo hasta casi 100 años después es que se logra tomar una fotografía y efectivamente corroborar que sí existían. Esto es interesante porque nos muestra cómo es esta lógica digamos, de la percepción y del conocimiento, donde
prácticamente estamos confirmando que primero hay que pensar las cosas del mundo para poderlas encontrar el mismo, ¿no? Ahora bien, ya para ir cerrando, es importante anotar, por ejemplo, que el hecho de advertir que las policromías son muy sutiles, porque los pigmentos con los que está hecho, por ejemplo, el color blanco, que suelen ser kaolines, o el negro, que son dióxidos de manganeso, son mucho menos resistentes y se adhieren mucho menos a la superficie rocosa, pero todavía pueden existir pequeños y muy sutiles evidencias. Cuando vemos una estratigrafía horizontal, como en este caso a la derecha vemos, por ejemplo, el sustrato rocoso y la superposición, digamos, de colores, el rojo, el amarillo, pero también la superposición, por ejemplo, de una pátina formada por una capa orgánica y una capa mineral. Vemos que todos estos elementos son importantísimos porque si lo vemos desde una lógica arqueológica, podríamos equipararla a la estratigrafía, que tradicionalmente se aplica para el estudio arqueológico. Esa estratigrafía mural es importante porque es lo que nos daría la posibilidad de estudios técnicos y sobre todo para la datación y también entender las técnicas de aplicación de estos pigmentos. Por lo tanto, lo que quiero con esto es reafirmar como la fragilidad que tienen los sitios con arte rupestre, porque a pesar de que no veamos los colores, probablemente todavía estén ahí y hayan pequeñas evidencias que a veces se suelen perder cuando se hacen trabajos, por ejemplo, de restauración. A veces se llega ahí, por ejemplo, para eliminar graffiti, simplemente se pasa por encima también de lo que pudo haber estado debajo del graffiti, que son evidencias muy sutiles. Y para la eliminación de la microflora, en este caso los líquenes o ciertos hongos, que se suelen eliminar simplemente porque se consideran que son afectaciones sobre los sitios con arte rupestre, y pues no necesariamente debe ser así, ¿no? Perdón, hijo, bájale un poquito, qué pena. Tengo a mi hijo acá jugando y no me deja escuchar. Bueno, lo anterior es importante porque si quiero, digamos, dar a entender que los sitios con arte rupestre son muy complejos, no es solamente el arte rupestre, no solamente la pintura y el grabado, sino también todas las huellas que se han superpuesto a ellas, a estos, y por lo tanto se pueden entender como palimpsestos. Un palimpsesto es algo que ha ido acumulando huellas de diferentes momentos que básicamente es esa calidad la que nos da la historicidad del lugar. Y también, como les decía en el caso anterior de Suezca, es importante tener en cuenta que los pigmentos que se han conservado hasta el presente se deben en gran parte a un equilibrio con el medio ambiente. Sobre todo esos pigmentos más sutiles, como en este caso vemos esta policromía de Suezca, donde el amarillo se conservó, es evidente que tiene que ver con la conservación del medio ambiente. En este caso nos encontramos en un bosque subxerófítico, que es propio de la sabana de Bogotá, donde hay ya relictos que están acabando, afortunadamente, pero gracias a que se ha conservado ese ecosistema, creemos y consideramos que también se han conservado las pinturas, es decir, esa relación es íntima y se da además posiblemente porque en esta zona se sabe que este ecosistema es muy antiguo, tiene por lo menos data del Pleistoceno. La sabana de Bogotá en gran parte del Pleistoceno fue así como lo vemos en esta fotografía. Después hubo cambios, pero en algunas islas conservó esta característica. Por lo tanto, donde se ha conservado el medio ambiente, se han conservado las pinturas y pues las policromías. Y bueno, con esto creo que termino. Ya espero no haber pasado el tiempo y estaré atento a las preguntas y a aclarar algunas